Bienvenidos al Aire Podcast, un espacio para escuchar lo que muchas veces se queda en silencio. Hoy tenemos con nosotros una mujer valiente, determinada y sobre todo muy inspiradora. Su historia es una de esas que no se olvidan porque habla de caídas, de levantarse, del miedo, del coraje, sobre todo del amor. De ese amor por los hijos, por la vida y por uno mismo. Hoy nos acompaña Yarley, una mujer que, como ella misma dice, es firme como el junco. Yarley, qué alegría tenerte aquí. Cuando vimos tu mensaje, pues muy inspirador, muy emocionados. Muchas gracias, Elo, por el contrario, muy agradecida por la oportunidad. Bueno, empecemos sabiendo un poco de ti. Cuéntanos, ¿quién es Yarley? Bueno, soy una mujer común y corriente como muchas en este mundo. Soy asesora comercial, trabajo ahorita como asesora comercial. Tengo 50 años, que los digo con mucho orgullo. Madre de 5 hijos que ya pues están grandes. Y amante de la vida, agradecida por todo y amante del arte en todas sus manifestaciones. Esa es Yarley Sánchez. Yarley, ¿cómo fue tu niñez? Realmente fue una niñez muy normal, muy bonita, muy agradecida. No tuve como un núcleo familiar como lo normal, que es papá, mamá y hermanos juntos. Realmente me criaron mis abuelas, en gran parte mis tías, mi mamá cuando estaba conmigo. Mi padre nunca estuvo conmigo. Entonces, a pesar de eso, no fue una niñez difícil, fue una niñez bonita, donde tuve excelentes navidades, donde el amor de mi familia, aparte tíos, tías, pues de alguna manera complementó esa falta del padre, ¿no? Pues sí habían falencias por esa falta de padre y vacíos que uno pues determinan muchas cosas a futuro, ¿no? Pero esa fue en base a mi niñez. Cuéntanos un recuerdo de niñez que te haya marcado. Definitivamente las navidades en familia. O sea, esa unión, eso que se llevaba antes, que se ha perdido mucho a propósito. Pero saber que era familia en esas épocas navideñas fue lo más grande para mí. Sí, eran bonitos esos recuerdos navideños. Así es. ¿Cómo era tu familia? Mi familia muy alegre, siempre conviví la mayor parte con la parte de familia materna, como te dije, pues no estuve con mi padre, pero más que todo eran la crianza de mis abuelas y mis tíos y tías que estaban pues de alguna manera al lado mío, ¿no? Y eran personas bien criadas, con valores, con principios, y muy alegre. Entonces me contagiaron como de toda esa alegría. Crecí con una infancia muy bonita realmente. ¿Tu adolescencia cómo la pasaste? ¿Muchas fiestas? ¿Cómo fue tu adolescencia? Realmente mi época de adolescencia y de locura, digámoslo así, fue muy corta. Fue como entre la edad de 15 años y 17 años. Normal, no fui una persona que consumiera vicios, que llevara como pues esas cosas de adolescencia como extremos, ¿no? Fue normal, de las fiestas, de perderse una que otra. Tenía muchas amigas, muchos amigos y realmente me casé muy joven. Conocí al padre de mis hijos a los 17 años y a los 18 ya estaba casada. Muy joven. Entonces realmente no disfruté como mucho esa adolescencia. Bueno, antes de eso, ¿muchos novios? ¿Cómo fue esa experiencia? Realmente no como hubiese querido, no, mentiras. No, lo normal, o sea, sí era como de salir, como de hacer deporte, como compartir con familia, la época más que todo de colegio, que a propósito era mucho más sana de lo que es ahora. Entonces pues no vi cosas como extremas, o no hice cosas extremas en mi vida, ¿no? Una adolescencia normal y corta que disfruté, por lo que te digo, que me casé pues realmente muy joven, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo empezó? ¿Cómo te enamoraste? Pues realmente ahí como que empieza toda esta historia. Me casé, como te dije, a los 18 años. Yo conocí a esta persona, padre de mis 5 hijos. Él es el padre de mis 5 hijos. A los 17, a los 18 ya estaba casada. Realmente quedé embarazada muy prontamente y comienzan los estigmas.
Entonces no quería como ser la vergüenza de mi casa, como la chica adolescente que ya está embarazada y que no se ha casado y que todo este tipo de estigmas también. Entonces, por evitarlos, yo dije, no, pues ya me metí en esto, como que pues casémonos y empecemos el rol de familia porque vamos a cumplir con esto. Quizás fue una falla también por esos vacíos que te digo que uno tuvo cuando era niño, porque entonces uno comienza a ver, bueno, yo no quiero para mi hijo lo que no tuve, y comienza uno a voltear la vida y a voltear las cosas. No, entonces yo no tuve papá, mi hijo no va a estar sin padre. Entonces, más allá de estar enamorada, era como querer cumplir con esa responsabilidad. Entonces empecé ya a quedarme en ese cuento. La relación al comienzo pues muy normal como todas. Yo me casé con una persona que tenía un buen nivel económico. Él estaba estudiando en la Marina y bueno, su familia era acomodada. Entonces yo dije, no, pues acá como que tengo todo, mi hijo va a estar bien, tengo como un buen nivel económico. Comodidades. Exacto, entonces yo dije, bueno, pues puede que no esté bien ahí. Entonces lo vi de una manera muy superficial, ¿no? Y empezó ahí como la historia, ¿no? Pues es que eras muy joven. Sí. ¿Tu mamá qué te decía al respecto? Realmente fue muy independiente. Yo, como te decía, tenía mi familia, pero pues en medio de que había tanta gente al lado mío, realmente no había nadie. O sea, no había una persona como que dijera, venga, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Sí? Entonces yo me independicé muy joven. Entonces, para el momento que yo me casé, pues yo ya vivía sola. Y entonces, pues nada, o sea, como que esta es mi vida, estoy embarazada y como que al comienzo todo, pues ya está embarazada, muy bonito, ya tiene su esposo, pues como que siga por ahí. Pero realmente ahí como que empieza todo la parte bonita y la parte mala, ¿no? Que se acomodan ahí. Entonces ya comienzo yo a notar que después de ciertas cosas, este hombre empieza con comportamientos agresivos, ya sin tapujos, ya empiezan los golpes, los malos tratos, las malas cosas, todo lo típico de un hombre narcisista, porque ese es el término para esta persona. O sea, ya se desdibujó ahí ese príncipe azul. Se desdibujó y muy pronto. Realmente. Entonces ya tuve mi primer hijo, ya vienen estos problemas de agresiones, no solo verbales, sino físicas, y uno comienza a justificar todo. Uno comienza, no, pero es que él es así porque yo, o porque tal vez, y entonces empieza a mí el reto de empezar, esto no me va a quedar grande, yo ya me metí en esto, yo lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Entonces, en ese transcurso ya llega el siguiente hijo. Y ya llega el siguiente hijo. Mi mentalidad cambió totalmente. Yo empecé a ver anulada con esta persona. Entonces ya empiezan temas de usted no sirve para nada. Y digo estos términos muy claramente porque sé que a muchas mujeres les va a llegar y se van a asociar con esto. Porque sí, realmente así empieza la cosa. Ya empiezan a devaluarte, ya empiezan a anularte, ya empiezan a decirte que lo que haces no sirve, y empieza el tema del machismo, de que no puedes salir, de que no puedes ver. Yo no podía ni siquiera ver a mi familia ni a mi mamá. Para esta persona mi familia era muy poca cosa, por ejemplo. Entonces ya empieza uno como a someterse, a dejar así. Empiezan los problemas más fuertes de agresión y golpes. Yo intentaba defenderme, pero siempre un hombre tiene más fuerza que uno. Entonces hubo un incidente de casi asfixiarme. Entonces yo le cogí miedo y terror a este hombre. Yo dije, no, si yo hago algo aquí, fuera las amenazas de que si me iba esto, que si me iba aquello. Entonces comienza a meter el miedo. Aparte de eso, el estigma social de que no, ¿cómo voy a permitir que vean que yo me metí en esto y que fracasé? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, más allá, bueno, ¿y mi familia qué puede hacer si yo me metí en esta situación? Y era como tratar de sacarlo adelante. Yo tengo un lema para todas las cosas en mi vida que de hecho me ha funcionado muchísimo y siempre lo he tenido y he sacado grandes cosas adelante con esto, y es: esto no es más grande que yo. Ojalá lo puedan llevar en sus corazones cuando tengan una dificultad. Esto no es más grande que yo.
Pero en ese momento no era, esto no es más grande que yo voy a hacer algo por cambiarlo, sino quiero mejorarlo y quiero seguir acá y voy a transformar esto. Eso era lo que creía yo. Ahí empieza esa parte. Sí, difícil. Y entonces ya viene otro hijo, ya viene el otro hijo, ya entonces tú comienzas a abandonar el hogar, por supuesto, pues con razones muy justificadas. Voy a buscar apoyo en mi familia, veo que mi familia con todo el cariño me recibe, pero no tienen la capacidad económica, pensaba yo, pues para cómo llego ya yo con 2, 3 hijos allá a hacer una carga. Yo realmente me sentía una persona anulada porque nunca había hecho nada en mi vida, pasé prácticamente que del colegio a casarme, nunca había trabajado, no me lo permitía. Y fuera eso, el lavado psicológico de que no sirves, no eres, no sabes hacer nada. Te sometía completamente. Sí, y sobre todo la parte de anularlo a uno, ¿no? De que uno se cree eso realmente. Entonces yo dije, no, ¿cómo va a estar con mi familia acá con esta carga? Entonces comienza otro tema que es la dependencia económica. Entonces esa dependencia económica hace que tú vuelvas otra vez a donde estás, ¿sí? Otra vez allá. Bueno, es grave, por eso es muy bueno uno poder aprender. Decía mi mamá no tuvo mucho estudio. Mi mamá tuvo la primaria nomás, pero ella dijo algo sabio: el que sabe un oficio se defiende en todo en la vida. Entonces, por lo menos si hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de estudiar, de sacar cosas adelante, por lo menos aprender un oficio, porque la dependencia económica hace que volvamos a ese núcleo de maltratos y todo, y que no podamos separarnos de eso. Es el primer miedo que uno empieza a crear ahí. Es el primero. Pasaron muchos años así, la situación se volvía cada vez peor, me llenaba más de miedos por las amenazas de irme. Entonces también sé que le pasa a muchas mujeres, no, pero si yo me voy, pero con tantos hijos, pero yo no sé hacer nada. Mira cuántas cosas van sumando. No sé hacer nada, no sirvo para nada, tengo 3 hijos, no he estudiado, ¿qué voy a hacer? Mi familia no me puede tener, ¿no? Entonces comienza uno a crecer. Dependencia. Exacto. Y a tener más miedos, entonces empieza a llenarse de uno de miedos. Entonces cada vez para mí era más difícil salir de esa situación. Así pasan muchos años y ya mis hijos empiezan a crecer, pues no han llegado a una edad de adolescencia, siguen siendo ellos niños. Y hay muchos temores, maltratos, ya la situación es tan grave que hubo un momento en el que yo le tenía terror a él y él siempre consumía sustancias psicoactivas, tomaba muchísimo, ya era una persona alcohólica, entonces cada vez el terror crecía más. No, y una persona agresiva con alcohol y con drogas en la cabeza, eso no es una buena combinación. Sí, entonces llega al punto que yo, por tratar de defenderme de un incidente que él iba a cometer conmigo, ya fue cosa de coger un martillo y golpearme en la cabeza con un martillo, que eso ya es de terror. Yo, por el miedo, no tenía acceso fácil a la puerta de salida del apartamento y yo me salí por una ventana del apartamento en un 3er piso. Ay. Yo dije, esta es mi salida, o sea, yo no lo vi como me voy a suicidar porque no aguanto, sino esta es mi salvación. Y yo recuerdo que pues saqué mi cuerpo y me apoyé en la barandita esa que tienen las ventanas, y yo dije, no, alguien tiene que venir acá, me pone una escalera, una colchoneta, algo. Yo gritaba y el tipo pues se afanó y era tratarme de subir, pero yo dije, no, donde me suba, pues peor, Me mata. esto ya le hice el show acá, peor. El caso es que no aguanté más y caí. Siente uno, cada piso que vas, lo siente uno, 1, 2, 3, sentía el vacío y caí al piso. Cuando mi primera reacción fue tratar de levantarme porque tenía terror de que bajara y me cogiera ahí. Cuando yo me fui a levantar, sentí un dolor en el coxis fuertísimo. Yo dije, no, quedé inválida. O sea, inválida. Y volteo a mirar hacia mi izquierda y veo mi brazo totalmente desfigurado. Me partí el cúbito de radio del brazo. Llegaron a decir todo el mundo, vecinos, todo a auxiliarme, ya la cuestión de la clínica, de todo eso, y saber que otra vez tenía que volver allá, porque yo decía, ¿cómo me voy, mis hijos? Y entonces empiezan esos otros miedos, saber que tenía que ir allá. Estas personas
al ver situaciones tan fuertes y tan a extremo, tienden a cambiar y cambian por un tiempo. Momentáneamente. Sí, cambian por un tiempo, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay mujeres que tienen más posibilidades que yo de pronto en salir de esas situaciones. ¿Por qué? Por lo que te decía, hay mujeres que son profesionales, por ejemplo, que tienen un trabajo, que se saben mover, que no tienen tantos hijos. Entonces yo les digo, no les dé miedo, porque ¿qué esperan? ¿Una tragedia de esas? O sea, 3 factores graves, pues el miedo, no tomar la decisión, o sea, más bien hay 3 factores que debemos aprovechar, y el primero es tomar la decisión, pero no esperar a que pase una tragedia, porque a muchas mujeres no les pasa la tragedia, les pasa a sus hijos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿A que pase eso? La misma decisión que tomen en 5 años es la decisión que pueden tomar ahorita, mujeres. Entonces es, primero, tomar la decisión. Segundo, enfrentar el miedo. Y tercero, tener fe. Es como los 3 pilares claves para salir de esa situación. Porque a uno le dicen mucho, Elo, pero, es decir, muchas mujeres o muchas personas en diferentes circunstancias saben lo que tienen que hacer. Si a ti un hombre te golpea, te trata mal, te hace sentir mal, pues tú sabes que tienes que dejarlo. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo hago? Uno sabe lo que tiene que hacer, más no cómo hacerlo. Entonces ahí les doy 3 claves. O sea, la primera es tomar la decisión y saber que no puedo esperar a que pase una tragedia o con mis hijos. Segundo, es vencer el miedo, o sea, confrontarlo. Y tercero es tener fe, independientemente de la creencia que tengan, porque no todo el mundo cree en Dios o no todo el mundo tiene su religión, cada uno cree en algo, en lo que sea que crean, aférrense a eso, que esa fe los saca adelante, y créanme que del otro lado de esa circunstancia siempre va a haber algo bueno, siempre. Entonces son 3 pilares claves para saber cómo lo hago. Sí, y son bastante, o sea, lo primero, tomar la decisión. Desde que tú te mentalices a la decisión ya tienes la mitad ganada. Ese es el primer paso. Y el segundo es voy a enfrentar el miedo, y la fe va de la mano de cómo enfrentar el miedo. Porque esa fe hace que sea lo que sea el resultado, va a ser bueno. Cuando uno cambia lo que está haciendo, pues obtiene resultados diferentes, y sí se puede lograr con esa fe de que algo bueno salga de eso. Entonces, volvemos, digamos, al caso. Entonces yo comienzo a ver, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que salir de esto. Ya tenía yo 5 hijos, o sea, cada vez veía la situación más complicada, más lejana. Llega uno a un punto de resignación, que dice, no, yo voy a esperar a que mis hijos crezcan y alguno de ellos me sacará a mí de esto. Ay, no. Ya uno lleva ese extremo de resignación. Entonces ya comienza todo esto a seguir. Yo dije, no, yo no puedo hacer nada. Yo decía, ¿qué hago? Me voy con unos de mis hijos y dejo a otros. Comienzo a ver yo posibilidades. Yo dije, bueno, ¿y a quiénes me llevo y a quiénes dejo? Después que mis hijos me reprochen, mami, ¿por qué tú te llevaste a mi hermana y a mi hermano y no a mí? Entonces claro, era culpa tras culpa y yo no veía solución. En algún momento ya mi mamá fallece mi mamá, y fue como el clic para yo reaccionar, porque me puse a pensar todos los años que había perdido yo con mi mamá, porque no me permitía casi verla, y comienzo yo a llorar y a sufrir eso, y yo dije, no, todos los años que perdí con mi mamá, y empiezo a ver como todo eso, y eso me hizo creer, yo tengo que hacer algo. Y tomé, como les decía, tomé la decisión. Entonces dije, bueno, voy a tomar la decisión, y como dice el dicho coloquial, ¿no? De tripas corazón. Sí. Entonces dije, pues me tengo que ir y me voy a ir sola, a ver qué hago. Fue una circunstancia también de agresión, de que se puso grave. Yo me confronté con armas, eso llegó la policía, hice el escándalo del mundo, rompí un vidrio para que llegara la policía. Entonces llegó la policía, ya me sentí como un poquito refugiada. Yo le ponía demandas a él. Después de eso yo le puse demandas. Algunas veces yo me iba con mis hijos, como les contaba, para donde mi familia.
y en esos momentos yo lo demandaba. Entonces, ¿qué pasaba? Eso tenía yo ya un ladrillo así de documentos de medidas de protección. Es medidas de protección, pero a él no le hacían nada. Yo decía, pero ¿cómo yo me tengo que ir de mi casa si yo no he hecho nada? Y a este tipo no lo pasa cogen. nada. Exacto, no pasa nada. ¿Y por qué no lo encierran? ¿Y por qué no? Sí, me decía la policía, pues señora, esta es la casa de él. Si yo lo encierro 24 horas, al otro día va a volver. Pero no hay una ley como fuerte que diga, no, o sea, usted ya reincidió en esto y para adentro, y con todo ese mamotreto de papeles de medidas de protección. Les decía yo a los policías, ¿qué hago con eso? Me lo pongo así como un ladrillo y con eso me protejo. ¿Qué medida de protección? ¿Y esas medidas de protección se vencían en algún momento o por qué tenías tantas? Porque cada circunstancia que pasaba, yo iba o a la comisaría o a poner un denuncio o algo, y eso era lo que me daban. O sea, me daban documentos y se llenaba todo eso. O sea, eso quedó ahí porque realmente yo me mostraba la medida de protección y no hacían nada con eso. Pañitos de agua tibia, Exacto. esto estamos haciendo por ti. Exacto, realmente no había nada que me protegiera, que me diera un respaldo. En algún momento también salí con mis 5 hijos y me fui para una comisaría de familia, y ahí me senté con mis 5 hijos. Nos llevaron a un hogar de paso. Para mí era muy duro saber que tenía que estar con mis hijos en un hogar de paso con un montón de familias que no conocíamos, en una habitación compartiendo con varias familias, así hacían. Y yo, fue para el último embarazo, yo tenía mis 4 hijos y estaba embarazada. Y ahí, como sabes que tuve que llevar esa situación, claro, esa situación no duró mucho porque estuvimos ahí unos meses, otra vez la dependencia económica y otra vez para allá. Claro, todo llevaba a lo mismo. Hace poco acompañé a una amiga a hacer un trámite legal por un tema similar de violencia intrafamiliar. Y pues finalmente es vaya a fiscalía, vaya a comisaría, vaya a medicina legal y vuelva a fiscalía. Pero uno no ve que eso avance. Es un tema complejo. Sí, realmente uno no tiene apoyo de ningún lado. O en ese entonces no se tenía. Ahorita creo que hay algunas líneas, que la línea púrpura he escuchado, pero no sé qué tan efectiva sea, porque pues afortunadamente me logré librar de eso hace mucho tiempo, pero porque yo lo logré, no porque tuviera apoyo en ese momento. Entonces sí, quizás ahorita tienen más posibilidades o un poquito más de apoyo. Entonces por eso les digo que no es imposible. Entonces, retomando un poco, tomo yo la decisión de que tengo que irme. Siempre les fortalecí a mis hijos muchos valores, y entre esos la confianza de que yo todo lo que les prometía les cumplía. Uno, cuando le promete a los hijos algo, debe cumplírselo, si no, no les prometan cosas, o a cualquier persona. Entonces yo les decía a ellos, cierto que yo les prometo a ustedes, cuando yo les prometo algo les cumplo. Me decían, sí mami, en alguna situación que pasó así, de que yo rompí el vidrio, que llegó la policía, dije, me voy. Yo les dije, yo me voy a ir y los voy a dejar, pero les prometo que van a estar conmigo y vamos a estar juntos. ¿Me creen? Con llanto yo, sí mami, yo voy a estar con ustedes. Y me fui con 2,000 pesos que me dio un policía para el autobús. Puse otra vez un denuncio que tocaba, y de ahí salí para donde una hermana mía que me dio el apoyo de recibirme. O sea, salir con la ropa y con el corazón roto por tus hijos. Con bolsas de basura, porque ni siquiera maleta me dejó sacar. Y llegué donde una hermana, mi hermana mayor, ella me dio, ha sido un apoyo valiosísimo para mí, ha sido como una madre para mí. Llegué allá y yo comencé, o sea, yo dije como que ya salí de esta y no tengo acá a mis hijos, pero voy a luchar por ellos, y empiezo yo a empoderarme porque ya tenía clara que yo tenía que estar con mis hijos. Ya una mujer decidida. Sí, claro, eso, o sea, haberme liberado ya, yo dije, ya algo tengo que hacer. Entonces ya él no me iba a amenazar tanto porque él se quedó con los hijos, ¿sí? Pero de todas maneras empieza el sufrimiento. Ahora que no estoy yo, ¿con quién de ellos se va a meter? ¿A quién va a martirizar cuando esté borracho? ¿A quién? ¿Sí? Entonces empieza todo ese miedo, pero sin embargo seguí adelante. Entonces vencer el miedo, ¿no? Vencer el miedo de salirme, y de que a pesar de que mis hijos, probablemente él fue un buen papá con ellos, él los cuidaba, se esmeraba con ellos de todas las formas, no puedo ser que los maltratara o
Tenía, por ejemplo, castigos que eran a veces como que no me parecían, pero pues tampoco los maltrataba, los cuidaba, entonces por esa parte estaba un poco tranquila. ¿Y ellos cuántos años tenían? La menor de mis hijas tenía 9 años y ahí como para arriba se llevan entre 2 años, 1 año. Y me voy yo y entonces el primer pensamiento es yo tengo que encontrar un trabajo, así sea lavando baños. A mí no me importa porque yo voy a buscar un trabajo. Yo vivía en Suba con mis hijos y mi hermana me dio pues su alojamiento, me acogió en Soacha. Desde Suba a Soacha pues es bastante lejos. Sí, entonces yo dije no, yo voy a buscar un trabajo en Suba para poder estar cerca de mis hijos y verlos y estar como pendiente de ellos para que no vaya a pasar nada porque de todas maneras tenía miedo. Sigo con miedo, sigue uno con el miedo, pero a pesar de eso debe seguir uno adelante. Y ya hay una razón más fuerte, y es que no los puedo dejar y que hice una promesa, ¿no? Claro, es tu palabra. Exacto. Entonces empiezo yo a buscar, yo dije no, en lo que salga, yo no tenía hojas de vida, yo nunca había hecho nada de eso. Llego por alguna razón a una miscelánea donde yo iba a comprar los útiles de mis hijos y entonces hablo con la señora y le digo, ¿usted se acuerda de mí? Y ella me mira de arriba abajo y me dice, no. Y yo le dije, yo venía a comprarle, yo venía a hacer esto, no sé qué. La verdad es que estoy buscando trabajo, necesito saber si usted de pronto necesita a alguien o sabe de alguien para trabajar y hago lo que sea. Y ella pues se le hizo como raro y dijo, bueno, pues yo la verdad sí estoy necesitando a alguien que me ayude acá, pero tiene que hablar con mi esposo que llega hasta la noche, no sé qué. Yo, no, sí, yo vuelvo. Claro, vivía en Soacha y estaba en Suba y yo no me iba a devolver y pues me quedé caminando por ahí sin almuerzo, con frío, estaba hasta lloviendo y me metí, fue como a un internet y me inventé una hoja de vida. Entonces yo dije, no, que llamé a algunas personas y, que yo estaba trabajando allá de tal fecha a tal fecha, si le preguntan, pues yo me inventé una hoja de vida sin foto y ni nada. Pues a las 7 de la noche llegué allá con mi hoja de vida y dijo, mi esposo no ha llegado, él se demora por ahí 1 hora. Yo lo espero y vuelvo a ir para la calle y espero 1 hora. Y me dice, no, definitivamente no llegó, como el típico cuento, no nos llames que te llamamos. Ay, no, ¿y tú de dónde sacabas tanta fuerza? Pues tenía que esperar porque pues era de todas maneras uno de los pocos intentos y de todas maneras la señora ya me había dicho que necesitaba a alguien y yo no me iba a soltar de esa oportunidad. Sí, ya dio el pie para entrar ahí. Sí, entonces ya me dio un pie y yo, bueno, sin saber nada, algo algo me pondrá a hacer. Y llegué, ya me fui hasta Soacha, al otro día como a las 11 de la mañana me llama el señor esposo de ella y me dice, mi esposa me comentó que usted vino a buscar trabajo y le voy a decir la verdad, aquí han venido chicas a trabajar y yo no sé si es que no necesitan el trabajo o qué, pero ellas renuncian en 1 semana. Y le dije, yo soy la persona que usted necesita. Yo estaba tan feliz de estar en esa situación de buscar trabajo. Y que había una opción. Entonces yo soy la persona que usted necesita. Entonces le dio risa al señor, dijo, pues venga, me lo demuestra. Entonces empezamos con buena actitud, que también es importante. Y yo empecé a ir a trabajar y a hacer lo que me pusieran. Miren, si a mí me ponían a limpiar un vidrio, nadie me ganaba limpiando ese vidrio. Era la mejor. Yo comencé a tomar esa actitud de que nadie me va a ganar limpiando ese vidrio. Y voy a hacerlo mejor y voy a dar mi mejor versión en todo. Y tenía una oportunidad, yo trabajando en mi vida. ¿Cuánto yo pensaba trabajar cuando nunca había tenido esa posibilidad de pensarlo ni siquiera? Y ahí duré 6 años y empecé a administrar otra miscelánea que abrieron. Y ellos fueron unos ángeles para mí. Me apoyaron mucho porque sabían la situación con mi ex esposo y que mis hijos estaban allá. Y empiezo yo a trabajar, empiezo yo a generar ingresos. Y ya este hombre comienza a pedirme plata para poder ver a mis hijos, teniendo la plata que pudiera porque no les faltaba nada. Y me empieza a pedir dinero para que yo pueda ver a mis hijos. Intentando ponerte el pie encima. Sí, exactamente. Entonces no me importaba, yo le daba lo que me pedía y ayudaba a mis hijos con sus útiles, con sus uniformes cuando podía y cuando podía estar ahí. Entonces ya una vez teniendo el trabajo, yo dije, bueno, próximo paso necesito buscar una habitación que esté cerca también a mi trabajo y a donde están mis hijos.
Y llegué, encontré esa habitación y llegué allá con una colchoneta, 2 cobijas y la ropa en una caja. Eso era todo lo que yo tenía, pero estaba feliz porque tenía un trabajo y estaba cerca de mis hijos. Te estabas independizando por fin. Y mira el paso a paso. Entonces, por eso les digo, tomé la decisión, enfrenté los miedos. Primero el dolor de dejar a mis hijos, el miedo de que les hiciera algo, el miedo a no conseguir trabajo, el miedo a estar sola. Entonces lo confronté y vino la fe. O sea, la fe es creérmela y dar mi mejor versión en todo lo que haga. Entonces comienza uno a crecer ahí. Y yo puedo con esto. Y esto no es más fuerte que yo, sí. Más fuerte que yo. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Pues bueno, estabas contenta porque estabas con el trabajo, pero ¿y la situación que estabas viviendo con él? Complicadísima porque me hacía la vida imposible. De hecho, averiguó dónde estaba trabajando y allá fue con sus tragos a hacerme escándalo. Entonces ya hay otro miedo de perder el trabajo, de perder las cositas que había conseguido. Afortunadamente eso es otra cosa que siempre hay ángeles en la vida, siempre hay personitas buenas que te apoyan y te ayudan, siempre van a aparecer. Entonces estas personas de la miscelánea fueron unos ángeles para mí y aguantaron esas cosas y siempre estaban como sabiendo qué podía pasar, pero me apoyaban y seguía ahí. Así pasó la situación. Esa situación de que fue a hacer escándalo allá me llevó que al otro día yo fuera a la comisaría a poner un denuncio pues por ese acoso. Y estaba yo en la comisaría cuando se comunica conmigo mi hijo mayor y me dice que también tuvo unas agresiones con él, que le rompió un pantalón que le di, o sea, agresivo, y él salió del apartamento y se fue a buscarme a una habitación donde yo vivía. Y yo en la comisaría y diciéndole al comisario, mire, mi hijo está en tal situación, yo vengo acá a ponerle un denuncio por esto y mi hijo está en esta situación. Y él afortunadamente sí se compadeció, hizo una orden para que al otro día fueran con la policía a llevar al señor a la estación con los chicos. Yo ese día recogí a mi hijo en la tarde y lo llevé para la habitación donde yo vivía. Dije, bueno, estoy con uno, acá lo puedo tener. Y al otro día nos fuimos para la comisaría. Fue todo el día en la comisaría de familia. Finalmente mis hijos dijeron que se querían ir conmigo. Y no, mami, nos vamos contigo y nos vamos contigo. Y el segundo de mis hijos se compadeció tanto de mi esposo que lo vio solo y se puso a llorar. Tenía como 12 años más o menos. Dijo, no, mami, yo me quiero ir con ustedes, pero si yo me voy con ustedes, mi papi se queda solo y se muere, mi papi se muere. Y yo, con ese dolor y le dice el comisario, le dice, señor, usted en lugar de defender a sus hijos, es su hijo el que lo está defendiendo a usted. Entonces quedaron las cosas así. Él se quedó con él y los otros 4 se fueron conmigo y yo ahora para mí me los llevo. Entonces tuve el apoyo de mis hermanas. Entonces se fueron las niñas para donde una hermana y los niños para donde otra. Y yo seguí viviendo en la habitación y mirando a ver qué hacía. Entonces yo dije, no, y ahora comienza la lucha. Otra lucha. De buscar dónde poder yo ir a vivir con mis hijos. Mis ingresos no eran muy buenos en ese momento, era como un mínimo. Y es que eran 6 personas ya. Sí, eran 6 personas ya. Y la situación de que yo, ¿dónde voy a buscar un apartamento donde me admitan con 5 hijos? Pues tiene que ser un inquilinato, tiene que ser algo así donde vivan muchas familias. Y comienzo yo a buscar. Entonces en mi trabajo me dieron por esa situación, me daban 3 horas de almuerzo, por decir algo, me dan espacio de 3 horas. Yo ni almorzaba, yo era camine, busque apartamento, busque que se acomodara pues a mi presupuesto. Que fuera cerca. Que se acomodara al presupuesto y que pues no estuvieran en riesgo por lo menos las niñas, ¿no? Pues todos, pero pues tenía más por mis hijas mujeres. Entonces comienzo, no, eso era casi que imposible, costoso, tantos hijos, es complicado. A veces decía, no, es que yo tengo 3 hijos, tratando de esconder 2, buenas. Entonces fue complicado y la lucha caminando, yo llegaba sin almuerzo y la señora de la miscelánea me dice, usted no almorzó, ¿cierto? Vaya, sube y almuerce. Entonces, los angelitos ahí. Sí, ellos ahí pendientes. Sí, entonces yo decía, no, esto está complicado conseguir
Apartamento con 5 hijos, dirán que es que tengo los 5 hijos por allá, todos piojositos, todos no sé qué, no. Entonces yo cogí una foto de mis hijos donde estaban muy bien presentaditos, muy bonitos, y donde yo iba, mire, estos son mis hijos, o sea, son como niños bien decenticos, limpiecitos, y comienzo a buscar por alguna situación. Se me aparece un señor que tenía un apartamento muy pequeñito, y yo le pregunté a él por uno que estaba al lado. Me dijo, no, acá no, en esa casa no han venido, yo tengo un apartamento acá, pero no, mejor no. Le digo, no, sí, mejor sí. Dígame. Venga, que eso es para mí. Dígame, no, es que eso está sin pintar, no tiene puerta al baño, no tiene no sé qué. Le dije, me sirve. Y me lo mostró, era un apartamento muy pequeñito, oscuro, la única entrada de luz era la puerta, y hacia atrás era a un larguero. Y yo dije, aquí fue. Como última opción, voy a seguir mirando, pero como última opción llegué a vivir allá con mis 5 hijos. Y el papá de ellos los dejó sacar solo las camas y la ropa. No dejó que llevaran nada más, o sea, camas y ropa, los dejó sacar eso. Ese apartamento era oscuro, se metían los ratones, pero yo llegué allá feliz y empieza la Teletón. Entonces empieza la Teletón y el agradecimiento con mi familia, que me llevaron mercado, me llevaban cosas, utensilios, no tenía una cuchara, no tenía un plato, no tenía una estufa, y empecé con un fogoncito de un solo puesto. Pero bueno, estabas cumpliendo tu promesa. Sí, entonces... Lo estabas logrando. Y seguía con miedo, porque ya era otro miedo. Ya era el miedo de yo no voy a ser capaz de esto, no, ¿será que sí? Y ahora 5, y ahora yo qué hago, y cómo me organizo. Afortunadamente no había niños muy pequeños, la menor tenía 9 años, de todas maneras sí estaba pequeña, pero ya era más consciente. Sí. Y empiezan ellos como a ver ese cambio, a pesar de que ellos tenían muchas cosas en su casa, y a cambiar ese tener a no tener. Pero ellos estaban felices, o sea, sintieron como un cambio ahí, como respirar, como que hay un parque, podemos salir al parque sin que nos tener que, o sea, también los restringía de salir a ellos. Entonces ellos vieron, es una maravilla ese cambio, que se restringían de muchas cosas y todo. Entonces empieza la lucha y empiezo yo a buscar otros ingresos, porque sé que el que tengo no me va a dar abasto, y yo alcancé a tener hasta 3 trabajos al mismo tiempo. ¿Cómo hacías? Entonces sí, ¿cómo hacía? Te cuento, porque son horarios. Yo trabajaba en la miscelánea de 9 de la mañana a casi 10 de la noche. Entonces, ¿cómo hacías? Es la pregunta, sí. Entonces yo, como era una miscelánea, llegaban muchos trabajos de obras manuales, trabajos para universidades, maquetas, y como te dije al inicio, me gusta mucho el arte y se me da como esas cosas de manuales y de arte y de todo eso, y comienzo yo a hacer trabajos y maquetas para universidades. Me acostaba yo a las 3 de la mañana, no todos los días, pero sí por lo menos 2-3 veces a la semana haciendo sus trabajos. Me dieron una posibilidad en la iglesia del barrio, que si yo iba a hacer aseo el miércoles en la mañana, 7 de la mañana, me daban un mercado al mes. Me la serie. Claro. Perdón. Tenía 3 horas de almuerzo en ese entonces. Yo no iba a mi casa, entonces yo dejaba todo listo y los chicos ya sabían cocinar. Ellos ya, desde el papá les enseñó a cocinar porque les gustaba la cocina, ellos ya sabían moverse, o les dejaba yo. Y en las horas de almuerzo me iba a otro negocio que había muy cerca donde yo trabajaba, y le enseñaba a leer a un niño que no estaba atrasado en lectura, y todo me ponía yo de maestra ya a enseñarle a leer y adelantarlo en sus tareas. Entonces ahí ya fueron como 3. Yo tenía descanso un viernes cada 15 días. Un viernes cada 15 días descansaba yo de la miscelánea. Y era como la noche anterior contratar las lavadoras porque no tenía lavadora. Entonces contratar las lavadoras y ponerme a lavar ropa toda la noche y extender toda esa ropa en la sala, porque eso no había espacio. Sí, entonces, y hacer oficio y todas esas cosas. Entonces ese era mi descanso cada 15 días. Cuando las personas de la miscelánea se iban de vacaciones, pues yo no tenía un contrato allá. Yo era como, me pagaban el día. O sea, me pagaban cada 15 días, pero entonces dije, bueno, y cierran y se van de vacaciones, ¿yo qué hago? Okay.
Entonces me iba para otro negocio, pues como todos eran conocidos negocios así, me iba a una salsamentaria. Entonces allá a lavar el pollo, a lavar las bandejas, a atender, a todo, pero siempre estaba haciendo algo. Y ahí en la lucha, y era la lucha en que estaba, había cumplido a mis hijos, había logrado otras cosas diferentes, era libre. Entonces eso también me empoderaba y eso también me daba la fortaleza. De seguir, claro, de continuar. Aparte de, bueno, de que eras una mujer valiente, que de verdad sacabas lo que te ponías en mente, ¿qué otras cosas conociste de ti? ¿Qué cosas descubriste? Que ahí es cuando uno da su mejor versión, que uno puede, cualquier cosa que haga, si sea barrera, si no sepa, si no barrer en esta vida, que lo hago lo mejor posible, que se puede, lo que te decía, que se puede cruzar la barrera del miedo, ¿sí? Y que siempre van a haber miedos, pero en la medida que tú los superes con la fe van a venir nuevas cosas. Pero sí que, o sea, todo volteó y de alguna manera iba fluyendo las cositas así, con dificultades, pero son dificultades diferentes. No de que nadie te esté maltratando, que estén abusando de ti, que te estén anulando. Entonces, digamos que mi vida no ha sido la peor tragedia que una persona ha podido tener, porque hay personas que han sufrido muchas cosas más terribles. También sufrí temas de violación dentro de mi matrimonio. Dentro de eso habían cosas terribles de mucho miedo. Empezó a escalar en ese matrimonio. Claro, o sea, me da risa porque unos momentos como de paz que yo tenía, que eran muy pocos, recuerdo mucho la novela de Betty la Fea, que todos conocen. Y la novela de Betty la Fea, ¿por qué particular? Porque a esa hora el padre de mis hijos ya estaba tomado, ya estaba borracho. Pero no era sino que empezara esa novela y ese hombre se sentaba a verla y era feliz y muerto de la risa, y yo ya sabía que estaba tranquilo y tenía paz. Entonces para mí el mejor momento del día era la novela. Era tu salvación. Imagínate, cosas tan simples con las que uno se apoya, ¿no? Entonces, sí, entonces empieza la lucha del trabajo, lo hacía con amor, y yo pienso que, o sea, esa adrenalina de saber que tú tienes que sacar adelante a tus hijos y que son tu responsabilidad y que ya estás ahí, es lo que te fortalece también, lo que te hace valiente, son ellos. Y lo que hace seguir. Claro, y ahí ya tenía que seguir, o sea, si tú te caes a una piscina y no sabes nadar, no te quedas ahí, de alguna manera chapoteas o caminas por debajo, algo haces, pero la circunstancia te lleva a otras cosas. Por eso eso es una forma de vencer el miedo. Entonces, como ven, les digo, no solo lo que hice, sino cómo lo hice, ¿cierto? Entonces, por eso mujeres que tienen más posibilidades, por eso vuelvo y repito, que tienen menos hijos, que tienen una profesión, por ejemplo, eso ya es tener un pie mucho más arriba del escalón de como yo empecé, ¿no? Sí, es que empezaste desde abajo. Y todos son estigmas. Entonces mira, el miedo al fracaso, el miedo al señalamiento social, el miedo a que no voy a ser capaz de salir adelante, y para otras mujeres es el miedo el apego emocional, ¿sí? De que no, porque es que lo amo y este es el hombre de mi vida y yo no veo más allá. No, créanme que sí, o sea, uno no puede amar a alguien que le hace daño, que no le da su valor. Y pierde uno el valor propio cuando uno no se da cuenta de esas cosas. Y sí hay algo más allá esperándolo a uno, más grande que eso que está ahí. Eso que está ahí que te hace daño no es nada. No es nada. Y te estás perdiendo la posibilidad de soltar eso que crees que es tu mundo para encontrar cosas mucho más grandes. Y uno no cree que eso pase. Yo tengo 50 años. Y tengo ahora una oportunidad muy bonita que me dio la vida y no pensé que a los 50 años lo pudiera tener. Y hay mujeres que son mucho más jóvenes y entonces sí hay posibilidad, ¿sí? Sí hay posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, digamos que hasta ahí va como la evolución. Hay recaídas y hay momentos muy fuertes donde uno está cansado y hubo un momento de confronta incluso con el mismo diablo. Que eso también es un testimonio para personas ya que creen como más en religión o más de estas cosas. Yo creo en Dios a mi manera, tengo mi concepto de Dios. Para mí Dios es una energía inteligente, pero para muchas personas sí es la personita de barba, sí creo en Jesús y creo que existió la Virgen, todo eso, ¿sí? Pero pues no soy religiosa. Pero en lo que sea que ustedes crean, apéguense a eso, es lo que les digo.
Entonces comienza una confronta de una situación que yo me levanto en un estado de depresión terrible, de que yo no quería ir a trabajar. Me siento en la cama y comienzo yo a maldecir a ese diablo, pero de todas las formas, con todas las palabras terribles que puedan conocer. Y comienzo a confrontar y comienzo a decir, ¿usted cree que puede conmigo? Pues yo estoy con mi Dios y mientras esté con Él nada me va a faltar, y véngase con más porque no le tengo miedo. Véngase con más porque esto no es nada, eso que me está haciendo no es nada. Quiero ver su poder, bueno, para muchas personas que tienen más conocimiento de eso, pues eso es peligroso, ¿no? Pero fue lo que sentí en el momento y lo hice y duré como media hora de confronta. Tenías que sacar tantas cosas que tenías dentro. Y fue como media hora de confronta hasta que quedé agotada, o sea, en llanto, en cansancio, y lo confronté de todas las maneras posibles. Y ahí empecé a cambiar mi vida, les cuento. O sea, no fue que al otro día ya tuviera todo, no, pero comienzan a mejorar cositas, y ya comienzo como a tener más ingresos, como a tener un poquito más de estabilidad, y así sucede. Lo que pasa es que en medio de todo eso también hay pérdidas, y una de esas fue mi hijo, el penúltimo de mis hijos, porque lamentablemente perdí a mi hijo en drogas. Fue quedarse solos, fue quedarse en ellos solos mucho tiempo, todo el día prácticamente. Y amistades, tal vez. Amistades, tú sabes que cuando hay padres que son consumidores, pues eso lo traen en la sangre, ¿no? Por temas genéticos y todo eso también lo llevan en la sangre. El estar solos, situaciones que hayan podido ver ellos en nuestro grupo familiar, entonces les afecta. Unos son más vulnerables que otros. Entonces ahí sí lamento la pérdida de mi hijo, porque él llegó a un estado de ya estar en la calle, de que se le interna muchas veces, no cumple los procesos, en algunos los hace largos, sale, dura un tiempo bien y vuelve y recae. Y siempre el apoyo ahí, sacar adelante a mi hijo ya se me volvió mi obsesión. Entonces ya empiezo a ver otros temas, empecé a acudir a algunos grupos de psicología para saber cómo llevar esa situación. No es suficiente, tú no sabes, dice, pero mi hijo en la calle, mi hijo comiendo de la basura, y sabes que tú estás comiendo acá y que tu hijo está en la calle. Y los peligros de la calle. De hecho, los peligros sí se hicieron latentes, porque en medio de su mundo, lo que vivía, él lo inculpan de un asesinato que hubo en la calle. Entonces es muy fácil para las autoridades llevar un responsable, hacer un plan candado, y ellos tienen que responder ante sus jefes con algo. Son números. Claro, son números, y que más que el indigente que nadie lo ve, que está por ahí, pues inculpemos a este. Yo de hecho pensé que sí mi hijo lo había podido hacer. Uno conoce a sus hijos y uno sabe hasta dónde pueden llegar, y no, eso uno lo sabe. Pero yo conozco a mi hijo y yo sé, él es un chico tan noble, con un amor tan grande por sus hermanos, sus amigos, tiene una nobleza infinita. Y yo dije, no, mi hijo no mata una cucaracha, pero lo dudé por su estado de inconsciencia por las drogas. Yo dije, puede pasar. Y le hablé, hijo, independientemente de lo que sea, dime la verdad. Si fuiste, yo igual voy a estar acá, y si no fuiste, muevo cielo y tierra, lo que sea. Porque yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para encontrar esa verdad. De hecho, cuando él me llama y me dice, mami, llorando, me dice, me capturaron, estoy acá detenido. Le dije, ay, mijito, pues usted se lo buscó, porque yo pensé que era por cuestión de drogas o lo que fuera. Yo le dije, mijito, usted sabe que en la calle es. Cuando me dice, no, me cogieron por asesinato, yo sentí que todo se me destempló. Terrible, o sea, terrible. Y a él lo llevan y está en ese proceso de, precisamente en pandemia, fue eso. Entonces aplazan las audiencias, comienzan a aplazar audiencias, todo eso se ve complicadísimo. Yo me pongo en el lugar de investigar.
Entonces yo comienzo a ver dónde fue el lugar que sucedió eso, comienzo a mirar, a ubicar cámaras, comienzo a tomar datos de cámaras, voy a los barrios que están cerca para buscar a las, me olvidé el nombre de estas personas, de las personas que se hacen cargo de las casas comunitarias en los barrios. Es que olvidé la palabra de esta casa ahorita. Comienzo a buscar cámaras y a buscar cosas donde él probablemente ha podido pasar. En una de esas encuentro una cámara de un Servientrega. Yo decía que era que mi hijo estaba perdido y que lo estábamos buscando. Las juntas de acción comunal son las juntas de acción comunal para pedir cámaras de las juntas de acción y ellos me colaboraron. Empiezo yo a ver cómo más puedo ayudar a mi hijo y encuentro una cámara en un Servientrega y digo que pues mis hijos lo estoy buscando porque está perdido, me facilitan las cámaras, encuentro un video justo cuando en el momento del asesinato de esta persona él está en otro lado. Yo dije, aquí fue, ya encontré la prueba. Salvación. Voy y presento esas pruebas a la abogada y me dice que no, esas pruebas no son válidas porque esas tienen que ser por parte de los inspectores de la fiscalía. O sea, ellos son los que tienen que hacer esa investigación, los investigadores de fiscalía, o sea, que no aceptan que tú lleves pruebas por aparte. Le dije, no importa, o sea, yo como abogada, yo pienso que soy aguerrida y las muestro y así no me la valgan, ¿sí? Yo pues ya sembré la duda, ya la puse ahí, ya lo mostré. Ellos verán si hacen algo con eso o no. Igual es una evidencia. Es una evidencia y así no sea válida en su momento, pero pues ella ya lo mostró y de alguna manera haga que se vea. Fue hubo bastante negligencia. En el momento que yo encontré la abogada sentí mucho apoyo porque uno se siente solo, vacío. ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? Era una persona que no me estaba cobrando mucho por llevarme ese caso, pero que realmente no, o sea, lo hubiese podido hacer un abogado de oficio, porque no, realmente no aportó las pruebas. Cada vez que iba a una audiencia no apelaba, no decía nada, no, realmente todo pasó 1 año y 4 meses aproximadamente, hasta que se demostró pues que no había ninguna evidencia que lo condenara, pero pues así afortunadamente él salió. Él actualmente está interno por un proceso que quiso hacer él, o sea, ya uno es su decisión, ya uno no puede con eso y son cosas que tiene uno que soltar también, ¿no? Cuando dices que está interno, ¿él salió de la cárcel y está en rehabilitación? Él salió de la cárcel y estuvo un tiempo bien en la casa porque era época de pandemia. Pasó la pandemia y él volvió y recayó. Entonces, ya como familia, ellos pierden el apoyo de toda la familia, ¿no? Pierden el apoyo de toda la familia porque ya nadie cree en ellos. Entonces me tocó a mí con el dolor del alma, se perdían las cosas en la casa, ya habían peleas en la casa por él, me tocó que fuera a la calle y como indigente otra vez de la calle. Entonces, ¿cómo está ahorita? Ahorita él se internó por sus propios medios, lleva un proceso de 5 meses, pero porque él lo quiso, no está obligado. Y se ha pegado mucho a Dios y yo sé que muchas personas no creen en eso, pero yo tengo fe. Y en la medida que mi hijo esté bien, voy a estar ahí apoyándolo. Siempre. Si él sale de ahí y vuelve a la calle, no lo voy a apoyar, no porque no quiera, porque lo haya hecho muchas veces, sino porque es su decisión. Y es otro miedo que uno tiene también como mujer y como mamá. Uno no denuncia al hombre porque le da miedo que el hombre esté en la cárcel. Pues no, pues que es el papá de mis hijos y pobrecito que esté en la cárcel y que yo que lo voy a denunciar si yo no quiero que esté en la cárcel. Pero él no decía pobrecito cuando me agredía. Exacto, o lo mismo con mi hijo, siendo sangre de mi sangre, ay, pero ¿cómo lo voy a dejar en la calle? Pero es su decisión y yo no puedo pasar eso. Entonces ya son hombres, ya son personas adultas, entonces si todos toman una decisión, tienen que asumir las responsabilidades. Entonces no es el miedo de hacerlo. El papá de él, por ejemplo, tampoco tuvo ayuda, o sea, él siempre era detrás mío, detrás de cómo volvía conmigo. Llegó un momento que me dijo tanto como, si no tengo nada contigo, no quiero nada con ellos. Así de loco. Cortó lazos. Sí, siendo que era un buen papá cuando estaba con ellos.
pero si no tengo nada con usted, no quiero nada con ellos. Entonces desentendido totalmente también, ¿no? Él se desentendió y bueno, ¿qué pasó en esta época de pandemia cuando tu hijo estuvo en la cárcel? ¿Él cómo estuvo? ¿Estuvo presente o siguió desentendido? Sí, digamos que no estuvo en esa época porque en vista de que yo no volvía con él ni nada, pues entonces estaba alejado. Además que cuando aparecía, hacía era problemas. En algún momento cuando mi hijo empezó con este tema, porque hay señales, mamás, hay señales cuando ellos empiezan a tener un mal comportamiento en el colegio, cuando comienzan a llamarte del colegio a decir que se robó un lápiz, que se robó tal cosa, que faltó. Entonces esas son señales. De hecho, desde ahí empezamos a internarlo, porque dije que había estado interno varias veces, ¿no? Pero entonces él como que llega a esta situación como a intentar apoyarme, pero más allá del apoyo quería como volver conmigo. Incluso, bueno, el tema, por ejemplo, que yo lo demandaba ya por alimentos, que tampoco fructificó eso de ninguna manera, porque él trabajaba como independiente. Entonces dijo que no tenía, digamos, un empleo donde se le pudiera embargar el sueldo. No tenía nada a nombre de él porque nosotros teníamos un apartamento, había una droguería que se tenía, y por cuentos de gota a gota, porque él comenzó a pedir estos gota a gota, que es lo peor que uno puede hacer, eso no es una solución. Sí, no es solución. Comenzó a pedir uno para pagar deudas, después pidió otro para pagar ese y después pidió otro para pagar ese, entonces estaba muy endeudado, y por temas de gota a gota, porque eso es embargable, no lo sabía, yo estuve en embargar, pusieron todos esos bienes a nombre de mis suegros. Entonces y eso pasaron los años y quedó así. Cuando yo fui a demandarlo, ni por comisaría ni por fiscalía no me decían nada, que no le podían quitar nada porque no había nada a nombre de él. Entonces yo le alegaba al fiscal, yo le decía, pero ¿cómo es que usted no le dicen, usted es el papá de 5 hijos, tiene 2 meses para que ponga un puesto de arepas y empiece a pasarles algo? Entonces me decía, el artículo tal dice que el que sustraiga sin justa causa el alimento de sus hijos será meritorio a cárcel. Yo le decía, y entonces me decía, por eso, que sustraiga sin justa causa, pero el señor no tiene trabajo, no tiene que embargarle, él es el pobre hombrecito sin nadita que comer, y fuera de eso tiene problemas de salud, entonces no hay de qué pegarnos, viene el abogado de él y yo no tengo que pegarme. Entonces me dice el fiscal, para que vea que yo sí estoy a su favor, o sea, totalmente desamparada por las autoridades. Entonces me dice, para que vea que yo estoy a su favor, demande sus suegros. Yo no sabía que eso se puede hacer. Entonces yo demando a mis suegros porque ellos tenían todo, además tenían comodidades, restaurante, todo eso, pero antes de demandarlos yo envié a mis hijos a que hablaran con los abuelos y les contara todo. Entonces no tuvieron apoyo de los abuelos. Este hombre los envenenó contra mí, contra sus propios hijos, con un poco de mentiras. Este hombre tiene unas capacidades, mejor dicho, de lobo disfrazado de oveja. De manipulación. Y les dijo un poco de cosas. Bueno, llegó al punto de rasurarse toda la cabeza para decir que tenía cáncer y que los hijos no habían ido a verlo a él cuando lo habían operado. Se inventó eso. Entonces claro, los abuelos ni les abrieron la puerta, tenían restaurantes, yo les dije, no le pidan plata, díganles que les ayuden con mercado. No, ignorados totalmente, y ahí es cuando yo tomo la decisión. Digo, entonces sí los voy a demandar. Y ahí fue cuando los demandé y les embargaron todo, les embargaron la mitad de la pensión a cada uno, les evitaron hasta la salida del país, porque eso lo hice a través del consultorio jurídico popular. Si tienen algún caso así, este consultorio le ayuda a muchas personas de bajos recursos y son abogados profesionales buenos. Y acceder no es costoso. Costoso. Que fui alguna vez. Sí, lo que pasa es, o sea, tú pagas una consulta como ahorita está como en 30,000 pesos y ellos te van llevando el caso, o sea, tú tienes que hacer todas las diligencias. Entonces comienzo yo ese proceso de diligencias, vaya acá, golpee puertas, cómo saco un certificado de tradición y libertad, cómo miro qué propiedades tienen. Eso me lo tocó hacerlo a mí. Y uno les pasa todo eso a ellos y ellos le van haciendo, si tienen que hacer derecho de petición, si tienen que instaurar una demanda, todo eso. Entonces me ayudaron muchísimo con ese tema, ¿no?
O sea, ellos son más como una guía. Sí. Sí, te llevan el caso, pero tú tienes que hacer las diligencias, pero te dicen todo. Me sacaron adelante ese proceso. Fue tan bueno y fueron tan diligentes que les embargaron todo y yo comencé a recibir una mesada por parte del embargo que se le hizo a los abuelos, una buena mesada que lo disfruté durante unos meses. Que era lo justo. Que era lo justo de cierta manera, porque el que tenía que ser responsable era él, no sus padres. Entonces pasaron esas mesadas hasta que él empieza a acercarse, el papá empieza a acercarse, ¿no? Por el tema de Nicolás, mi hijo, precisamente el chico que les estoy diciendo que tiene el problema de consumo. ¿Qué pasó con él? Empieza a acercarse, empieza ya mi hija a cumplir, que va a cumplir los 15 años, entonces él ya, ay, que vamos a hacerle algo a nuestra hija. Hay que hacerle la fiesta, sí. celebrar. Entonces en ese caso, que era el viaje a Cartagena, porque eso era lo que quería mi hija, que no fiesta, sino viaje a Cartagena, y entonces mamá, tú vas con nosotros, y sí, qué rico, y yo voy con ustedes, y no sé qué el tema de Cartagena, pues sí viajamos a Cartagena, y este hombre allá pues tomó fotos, y todos fotos felices allá en la playa, y todo eso. Pues cogió esas fotos y las anexó al proceso, y dijo que yo no tenía por qué demandar a los papás cuando yo estaba viviendo con él. Entonces se dañó el proceso, me tocó pagar costas del proceso, y otra vez a la misma realidad. Ya dejé de recibir esa mensualidad, pero él sí les decía a los papás que yo les estaba pidiendo plata, o sea, un aprovechado, pero por todo lado, una persona manipuladora terriblemente. Y así pasó, entonces se desentendió, y ya después él tuvo una agresión, ya estando yo separada, ya con ese tema de acercamiento, también nos golpeó a mi hijo mayor, nos agredió, y entonces ahí se perdió el contacto y seguí yo con el tema de Nicolás, pues sacándolo adelante, ¿no? ¿Y él siguió buscando esa oportunidad? ¿O simplemente ya después de esa agresión quedaron las cosas así? No, después duró un tiempo, siempre buscan, siempre están detrás, siempre dicen yo voy a cambiar, siempre están detrás de algo, ¿no? No, eso no cambia. Pero pues ya uno los aleja porque pues sabe que ahí no hay nada y que es un peligro. Que ahí no hay. Y no fue un apoyo para mi hijo, ¿no? Ya después se alejó y no supimos más de él en un tiempo, entonces ya tocó. Después él se desaparece. O sea, se desaparece del mapa, no supimos más de él, ni era nuestra intención averiguar por él, pero más adelante en algún momento nos enteramos de que falleció y quedó, según lo que supimos, apareció en un hotel, solo, acurrucado, tieso, me imagino que consumiendo sus drogas, y ese fue el final de él. Terrible. Entonces, ¿cómo te enteraste de eso? Eso fue algo muy particular y fue una historia un poquito larga, porque apareció una hija de él que fue incluso antes de mis hijos, o sea, fue en una época cuando él era joven. Él me contó de esa niña, pero me decía que era un niño, que era un hombre. Entonces él me dijo, no, es que yo dejé embarazada a una chica. Recién nos conocimos, él me contó eso. Yo dejé embarazada a una chica y yo no quise hacerme responsable, y la mamá de ese hijo, pues ella tiene muy buenos recursos y no me volvió a buscar. O sea, me dijo de una vez, y yo le escribí una carta diciéndole que ese hijo no era mío, así de descarado. Entonces él nunca respondió por ese hijo supuestamente hombre, que fue antes de conocerlo yo. Pasaron los años y él me dijo que les había hecho una carta diciéndole que no lo buscaran, que porque ese hijo no era de él y que no iba a responder así descaradamente. Imagínate cómo es la vida. En esta época ya el papá de mis hijos desapareció, no tuvimos nada que ver con él ya, o sea, no supimos qué había pasado con él. Cuando empieza una chica a contactar a mi hija mayor por Instagram, creo que fue, y comienza a seguirla y a darle like a todo lo que ella ponía y todo eso, y como a mirarla, pues normal, cuando llega y le escribe, le dice a mi hija como que yo sé que esto te va a parecer muy raro, pero no tengo que decírtelo, yo entiendo si no me vuelves a hablar después de eso. Pensamos que era que estaba detrás de mi hija, que le gustaba. Entonces, cuando va y le cuenta, dice, es que yo no conocí nunca a mi papá, y mi mamá lo único que me habló es que se llamaba de tal manera. Entonces, claro, era el padre de mis hijos, y comienza ella a buscarlos, y por los apellidos, que no son muy comunes,
Entonces ella comienza a buscarlo por redes y da con los apellidos de mis hijos y contacta a mi hija. Entonces, claro, la conocemos a la chica y es igual a él. O sea, comienzan a tener relación mis dos hijas, que como así, que mi hermana, que una hermana, que no sé qué. Comienzan a contactarse. En esa búsqueda de esta chica por su papá, me piden a mí, se encuentran por primera vez esta chica y mi hija. Se encontraron. Se encontraron para conocerse y me piden el número de la cédula del papá. Yo les doy el número de la cédula. Cuando me llama mi hija atacada llorando, mi papi se murió, mi papi se murió, mi papi se murió. Habían investigado y aparecía como N. Entonces después contactaron al abuelo y miraron y que él ya había ido a reclamarlo, pero no había podido porque quedó en una fosa común. Entonces imagínense el final de una persona así. O sea, nunca le deseé el mal, pues en algún momento de rabia sí uno desea lo peor para esa persona porque lo está haciendo a uno daño. Pero perdoné. Sanaste. Yo sané porque yo dije, tuvo al final que tenía que tener una persona así y lo lamento por él, pero lo que decimos fue su responsabilidad y él fue el que lo buscó. Y ese fue el final de él y yo perdoné. Yo realmente, a pesar de tanto daño que me hizo, jamás sentí rencor, jamás. O sea, yo sano muy fácil esas cosas, no me quedo con eso. Y yo pienso que hace parte de que mi vida fluya bien. El soltar. Sí, soltar y no me quedo con ese resentimiento. Y mira cómo es la vida. Ahorita tengo una persona maravillosa. Después de tantas cosas que superé, mis hijos ya están grandes ahorita. Ya cada uno ha tenido sus experiencias de vida. Salimos adelante como familia. Una de mis hijas ya está fuera del país viviendo en Alemania, con mucho esfuerzo porque tampoco fue fácil también de trabajar. Ella se levantaba muy a las 5 de la mañana a trabajar, llegaba casi a las 12 de la noche de su universidad, se pagaba todo ella solita con su trabajo y logró hacer unos procesos y todo, y ahorita está empezando una vida que también es dura y costosa, pero logró su propósito y está fuera del país. Y mis otros hijos también, pues en sus trabajos, con sus vidas, y ahí logramos salir adelante. O sea, sí se pudo lograr eso. Con ese ejemplo que tú les diste, de siempre estar guerreando, de siempre, bueno, no, si no es acá es por este lado, pero siempre lograste. Sí, fue como un ejemplo de fortaleza y de tenacidad, que afortunadamente aprendieron eso porque lo llevan de alguna manera con sus vidas. Y la vida me retribuye y me retribuye. Yo ahorita soy asesora comercial, tengo un buen empleo, trabajo en ventas, he sido muy buena en todo lo que hago en mi trabajo, me ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque comencé como que yo voy a hacer lo mejor y voy a dar mi mejor versión en todo lo que haga. Voy a hacer la mejor. Y voy a hacer la mejor. Y hay personitas mejores que yo en mi trabajo, claro que sí, pero en lo posible he tratado de hacerlo mejor y me he mantenido. Y llegó una persona a mi vida maravillosa, llevamos 5 años ya juntos, vivimos juntos, es un amor de hombre, me cuida, me protege, se encarga todos los días de abonar esa relación. Y yo dije, no, con 50 años, bueno, 45 que nos conocimos, y nos conocimos en redes sociales. Así que mira, resultó más efectiva. Bueno, qué rico. Yarley, me alegra verte así de renovada. Estás feliz, tienes una vida diferente. Mira por dónde empezaste y mira en el lugar que estás ahora. Eres un ejemplo a seguir. Gracias, Elo, y que quiero que lo sea, o sea, quiero que las mujeres y los hombres también, porque hay hombres que también les han pasado situaciones. Entonces, no, mujeres y hombres, o sea, sí se puede. Vuelvo y repito, tomen la decisión, superen el miedo y tengan fe, que lo que tienen ahorita no es más grande que lo que puedan tener si sueltan. Es ahora. No esperen a que pase una tragedia, no esperen hombres tampoco que estén anulados y no se dejen tratar mal por las mujeres, no se dejen humillar de esa manera. Porque tiene que una mujer golpear a un hombre y tratarlo mal, porque un hombre tiene que aguantarse eso. Si es por miedo físico, les digo, no se trata de que agredan a la mujer, pero un hombre tiene más fuerza que una mujer, así que no se dejen pegar. Y segundo,
también busquen soluciones, que si uno puede, los hombres también lo pueden hacer, y no permitan hombres que mujeres los agredan, perdón. Entonces sí se puede con buenas alternativas, y el resultado de todo eso, o sea, estoy agradecida con la vida, como te digo, por la persona tan maravillosa que llegó a mi vida y que tengo, y estamos logrando hacer un hogar, y todo no va a ser perfecto y hay cosas que tenemos que superar, pero en medio del dolor de las relaciones que él haya podido tener pasadas y las mías, ahí hemos aprendido y vamos superando cosas, ¿no? Yarley, ¿cómo aprender a sanar? Yo pienso que eso viene del corazón y viene con uno. O sea, realmente yo no puedo tener odio, y no porque no me haya esforzado, realmente no me ha costado esfuerzo. Soy agradecida. Entonces el agradecimiento es más grande que el dolor que me haya podido hacer otra persona. Creo en el karma. Creo en que esas cosas las pagan de alguna manera, donde sea que estén, aquí o mañana o en otro lugar. Esto viene por añadidura, o sea que no soy yo la que tengo que volverme, no tengo por qué volverme de víctima a victimaria. Sí. O sea, no porque estaría siendo igual a ellos. Yo no puedo volverme una persona como ellos fueron conmigo, porque estaría haciendo lo mismo. Entonces, sanar, incluso muchos años después me encontré a mi papá, ya el adulto mayor, yo ya después de mis hijos, ya después en época de pandemia, tuvimos una relación de camaradería, una cosa increíble. Él vino con llanto en sus ojos a pedirme perdón por el abandono que había tenido conmigo, y yo no le reproché eso, lo recibí, y no puedo decir que sentía un amor de hija padre, porque nunca lo tuve, pero encontré en él un amigo, y le contaba cosas increíbles como de tú a tú con cualquier amigo, y nos divertíamos y nos reíamos. Y eso, ¿cómo aprender a sanar? Pues eso viene, pero hazlo porque te vienen cosas buenas detrás de eso. Cuando tú sanas y sueltas, es que cuando uno está con el odio y el rencor, uno es el que sufre. O sea, finalmente la persona no está ahí para que tú le hagas malas cosas, tú eres el que está carcomiéndote con eso. Entonces tú eres el que sufre, suéltalo y sé feliz, y perdona, porque vienen otras cosas por otro lado buenas cuando tú perdonas. Eso en el caso de personas que les cueste el perdonar, ¿no? O soltar, aunque se háganlo por conveniencia. O sea, yo voy a soltar ya la rabia que tengo con esta persona, porque yo sé que si lo dejo van a venir nuevas cosas para mí, así sea por conveniencia. En mi caso, vino por naturaleza, no soy de resentimientos. Bueno, ya era hora de ser feliz. ¿Qué sueños tienes, Yarley? Estoy en la lucha también con mi nueva persona, pues salir adelante con planes de viajes, de tener nuestra casa. No tenemos nuestra casa todavía, pero ahí vamos trabajando juntos, y viajar. Y mira, después de todo esto, yo creo que la mayor satisfacción y la mayor alegría de uno como padre y con toda esta lucha es ver a sus hijos bien. O sea, en la medida que ellos estén bien, uno va a estar bien, que son exitosos, que son bendecidos, que son prósperos, que van detrás de las cosas con esa tenacidad, y esa lucha es la mayor recompensa, porque uno en algunas épocas de su vida piensa en cosas materiales y todo eso. Cuando uno ya madura y vive esto y sabe lo que es tener en la vida y no tener, uno dice, desde que no me falte lo necesario, tenga paz, sí, tengo todo en la vida. Paz. La paz lo es todo. Así es. Siendo tú un ejemplo a seguir con todo lo que te ha pasado, con toda tu experiencia, si una persona dice estoy pasando por lo mismo, necesito apoyo, necesito ayuda, ¿te podría contactar? Claro que sí, con todo el amor del mundo. No soy la más experta, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero bajo el ponerme en los zapatos de otra persona, podría darle pauticas, puedo darle ese apoyo en la medida que pueda. Claro, me pueden contactar. Yo estoy pues en las redes sociales normalitas, me encuentran como Yarley Sánchez, y ahí me pueden contactar y escríbanme una palabra. Simplemente a veces uno no quiere ni que lo aconsejen ni que le digan, porque uno no busca consejos, pero sí que lo escuchen, o ver las cosas desde otro lado.
o que pueda dar uno una voz de apoyo y eso, claro que sí, con el mayor de los gustos. Y que a veces no se busca una persona cercana por evitar ser juzgado, ser criticado, que hablen. ¿Por qué no buscar ayuda en otro lado? Sí, claro que sí, a veces uno le hace más caso a los extraños que a la propia familia, porque la familia le dice a uno de todas las maneras y uno no lo ve de esa manera, pero de otra persona que ha tenido experiencias difíciles o parecidas, puede servir de apoyo. Claro que sí, estoy con toda la disposición del mundo y espero por sobre todo que esto haya sido una reflexión para muchas personas que piensan que no pueden. ¿Qué mensaje final quieres dejarnos? Que esto no es más fuerte que yo, definitivamente esto no es más fuerte que yo, y creo que los 3 pilares, o sea, las 3 pautas claves ya las dije, ¿no? Entonces recordemos que es tomar la decisión, es vencer el miedo a través de la fe, porque siempre hay una luz al otro lado. Créanme que uno no deja de tener algo bueno por no tener algo mejor, no, sí, siempre va a haber algo mejor, así uno crea que está bien, siempre va a haber algo mejor. Y sí se puede. Así es, sí se puede. Qué historia tan enriquecedora, Yarley. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias por abrirnos el corazón, por demostrarnos que incluso cuando todo parece oscuro, hay una luz al final. Sí, ahora nos reímos de eso. Todos en familia nos reímos de circunstancias y pasaron muchas más. Pero, como les digo, hay personas que tienen dificultades mucho más fuertes que las que yo haya podido tener. Quizás hay personas que ven esto ahora y dicen, no, pues yo he sufrido más. O al contrario, no, a mí no me ha tocado tan duro como me pasó. O sea, no importa quién sufra más o menos. Lo importante es que la circunstancia que se dé se puede llevar a mejores condiciones de vida. ¿Y cómo logras salir? Sí, siempre hay algo bueno. Gracias, Yarley, por compartirnos esta historia tan enriquecedora. Sabemos que vas a apoyar y ayudar a muchas más personas, hombres, mujeres. Tienes mucha historia que compartir y también mucho por apoyar. Gracias a ustedes por la oportunidad, como te dije al inicio, y en la medida que pueda ayudar, nacemos es para servir. A ustedes, gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos y recuerden que esto es Al Aire Podcast.